Ella misma grabó el momento en que entraron a matarla. Un grupo de hombres golpeó su puerta con un marro, la rompió y entró por ella con la cámara de su teléfono todavía encendida. Esa grabación, capturada durante los segundos más peligrosos de su vida, es la razón por la que hoy sabemos con precisión lo que pasó esa madrugada del 2 de junio en Nanchital, Veracruz. Si quieres enterarte antes que nadie de los operativos, capturas y movimientos contra el crimen organizado en México, suscríbete ahora mismo al canal, porque el caso que vamos a contarte hoy tiene una capa que muy pocos medios se atrevieron a explicar completa. Dentro de los 8 detenidos por este crimen, hay 4 personas con placa y uniforme. Se llamaba Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Dirigía Pulso Informativo del Sureste, un medio digital que cubría, sin filtro, los temas que incomodan en los municipios pequeños del sur de Veracruz. Contratos, movimientos de funcionarios, denuncias que nadie más publicaba. Ese tipo de cobertura, en zonas donde el poder local se conoce por nombre y apellido, tiene un costo que muchas veces no se mide hasta que es demasiado tarde. No hablamos de una periodista de una gran cadena nacional, protegida por el tamaño de su medio o por la atención constante de audiencias masivas. Hablamos de un portal digital, sostenido probablemente con recursos mínimos, que igual decidió seguir publicando lo que otros preferían callar en un municipio donde eso puede costar la vida. La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6, 3 hombres armados y encapuchados llegaron hasta su casa en la calle Valderas, Colonia Primero de Mayo, en Nanchital. No la interceptaron en la calle. No la siguieron de camino al trabajo. Fueron directo a su domicilio, rompieron la puerta a golpes y se la llevaron. A partir de ahí, empezó una búsqueda de más de 3 semanas. Su madre pidió públicamente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Organizaciones de periodistas exigieron respuestas. Y durante ese tiempo, las autoridades trabajaron en algo que casi nadie vio hasta después: seguirle la pista a un solo hombre. El 16 de junio, 14 días después del secuestro, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Coatzacoalcos a José del Carmen Cadena Escayola, conocido como Delta 7. Lo identificaron por los tatuajes que quedaron visibles en la propia grabación que Roxana alcanzó a hacer durante el ataque. Su familia también lo reconoció ante las autoridades. Y aquí está el primer punto de inflexión real de este caso. Tras su detención, Delta 7 confesó el asesinato de la comunicadora, y fue él quien indicó a las autoridades el lugar donde se encontraba. El 25 de junio, siguiendo esa información, las autoridades localizaron restos óseos en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, vecino de Nanchital. Y el 3 de julio, después de los dictámenes periciales correspondientes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó de manera científica que esos restos pertenecían a Roxana Berenice Guzmán Ramírez, un mes y un día después de que la sacaran de su casa a golpes. De acuerdo con la investigación, la comunicadora fue asesinada y su cuerpo fue calcinado dentro de un tambo metálico. Este canal siempre distingue entre lo confirmado y lo que corre como versión extraoficial. Existen reportes no oficiales que hablan de un intento de disolver el cuerpo con combustible, pero la información que sostiene la Fiscalía en el expediente formal habla de calcinación. Vamos a quedarnos con la versión que respalda la autoridad judicial mientras no haya una precisión distinta. Ahora, vamos al punto que hace que este caso se separe de tantos otros que hemos cubierto en este canal. 8 personas están detenidas hasta ahora. Javier Iván N., alias Delta 1. José del Carmen Cadena Escayola, Delta 7, el mismo que confesó y reveló la ubicación del cuerpo. Luis Arturo N., conocido como Delta 11, o El Pelón. Karen Montserrat N., alias La Hiena.
Estos 4 son señalados como presuntos integrantes de una organización identificada por las autoridades como Grupo Sombra. Y luego están los otros 4: Julio César N., Luis Enrique N., Juan Carlos N., Ismael N. Los 4 son policías municipales. Aquí conviene precisar algo que varias coberturas del caso no explicaron con claridad, y que en este canal sí vamos a aclarar porque la precisión importa. Estos 4 oficiales no pertenecen a la corporación de Nanchital, el municipio donde ocurrió el secuestro. Son policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, un municipio vecino. Es decir, no eran, en teoría, quienes debían responder directamente si alguien en Nanchital marcaba pidiendo auxilio esa madrugada. Pero sí eran, según lo que ya confirmó la investigación, parte de la misma estructura de autoridad local que en cualquier pueblo del sur de Veracruz se supone existe para cuidar a la gente, no para servirle a quien la ataca. Según las investigaciones, estos 4 policías proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo. Léelo otra vez si hace falta. No hablamos de policías que llegaron tarde a un llamado o que voltearon para otro lado por miedo. Hablamos de policías señalados por sostener, con recursos y logística, a la misma célula que terminó matando a una periodista. Todavía no hay, hasta el momento, un señalamiento público que detalle con exactitud desde cuándo cada uno de estos 4 oficiales colaboraba con el Grupo Sombra, ni si esa colaboración empezó antes o después del secuestro de Roxana Guzmán. Eso forma parte de lo que la investigación tendrá que precisar en las siguientes etapas del proceso. Hay un dato adicional que vale la pena aclarar antes de seguir, porque en este canal nos tomamos en serio no confundir nombres. El alias Delta 1, en este expediente, corresponde a Javier Iván N., detenido en Veracruz por este caso. No debe confundirse con otro criminal que usó el mismo apodo, Armando Núñez Gómez, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en 2024 en Zapopan y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2025. Son personas distintas, en casos distintos, que por coincidencia compartieron el mismo alias con formato de clave militar. Ese tipo de apodos, con número y letra, suele usarse en células que operan bajo jerarquía y disciplina interna, y es justo ese tipo de estructura la que la Fiscalía de Veracruz está tratando de desentrañar en el caso del Grupo Sombra. Para quienes no están familiarizados con el término, prisión preventiva oficiosa significa que un juez determinó que estas 8 personas deben permanecer detenidas de forma automática mientras dura el proceso, sin posibilidad de salir bajo fianza, porque el delito que se les imputa está entre los que la ley mexicana considera de mayor gravedad. No es una condena. Es una medida cautelar, pero sí es la señal más clara, hasta ahora, de que un juez consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía es lo suficientemente sólida como para mantenerlos encerrados mientras se determina su responsabilidad final. Sobre los 4 señalados como presuntos integrantes del Grupo Sombra, el expediente hasta ahora distingue matices. Delta 7. Confesó y colaboró con la ubicación del cuerpo, lo cual, dentro de un proceso penal, suele considerarse un elemento que la defensa podría intentar usar a su favor en etapas posteriores, aunque de ninguna manera lo exime de la responsabilidad por su participación en el crimen. Sobre Delta 1, Delta 11 y La Hiena, las autoridades no han detallado públicamente el papel específico de cada uno dentro de la cadena de mando que llevó al secuestro y homicidio. Eso, de nuevo, es parte de lo que la investigación en curso deberá precisar antes de que el caso llegue a juicio. El 9 de julio, un juez de control vinculó a proceso a los 8 detenidos, dentro del expediente penal 365-2026, y ordenó prisión preventiva oficiosa para todos ellos, es decir,
permanecerán detenidos mientras avanza la investigación. Vale la pena detenerse un momento en lo que representa el nombre Grupo Sombra. Dentro de este expediente, todavía no hay información pública sobre el tamaño real de esta organización, ni sobre si opera de forma independiente o si mantiene vínculos con estructuras criminales más grandes que operan en el corredor Coatzacoalcos-Nanchital-Moloacán, una zona del sur de Veracruz que durante años ha cargado con violencia relacionada con el robo de combustible y el control de rutas de trasiego. Lo que sí queda claro con los hechos confirmados hasta ahora es que este grupo, sea del tamaño que sea, logró tejer una red de colaboración que incluía no solo a sus propios integrantes armados, sino a servidores públicos dispuestos a prestarle recursos y logística a cambio de algo que la investigación todavía tiene que precisar. Y aquí es donde entra la voz que sostiene todo lo demás en este video. El 14 de julio, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances del caso. Y dijo de forma textual algo que vale la pena escuchar completo. En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. Un secretario de Seguridad reconociendo, con cámaras encendidas, que entre los responsables de la muerte de una periodista hay tanto criminales como servidores públicos que abusaron de su cargo. Eso no se dice todos los días. Harfuch agregó algo más, también de forma textual, que la instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia, y detener a todas las personas responsables de este crimen. Y precisó que la investigación seguirá hasta agotar cada línea posible, sin importar si entre los responsables aparecen más integrantes de organizaciones criminales o más servidores públicos. Para entender el tamaño real de esto, hace falta ponerlo en un contexto más amplio. Según Reporteros Sin Fronteras, este es ya el tercer asesinato de un periodista en Veracruz durante 2026, no el tercero en años. El tercero en lo que va de este año, en un solo estado. Antes que Roxana Guzmán, Veracruz ya había perdido a Carlos Leonardo Ramírez Castro y a Luis Ángel López Valdés, ambos asesinados en Poza Rica. El primero, en enero. Y a nivel nacional, la organización contabilizó a Roxana como la cuarta víctima de homicidio entre periodistas en México en apenas 6 meses. Para cuando este video llega a tus pantallas, esa cifra nacional ya había vuelto a subir. El 22 de julio, Francisco Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado a tiros en Oaxaca, convirtiéndose en el 7º periodista asesinado en el país desde enero. Según RSF, Leiva Aguilar había denunciado amenazas de muerte un año antes de su asesinato. 7 periodistas asesinados en México en 7 meses. Ese es el marco real en el que hay que leer el caso de Roxana Guzmán, y también el caso de los 4 policías que hoy están señalados por sostener, con recursos y logística, a la célula que la mató. Veracruz lleva más de una década apareciendo entre las entidades más peligrosas de México para ejercer el periodismo. Y el patrón se repite con una frecuencia que debería preocupar mucho más de lo que preocupa. Municipios pequeños, medios digitales locales, coberturas que incomodan a quien tiene poder de verdad, y una distancia cada vez más corta entre ese poder y las estructuras del crimen organizado. Vamos a un punto que todavía queda abierto, y que probablemente sea la pieza más importante que falta en este expediente. En México existe, desde hace más de una década, un mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su función es recibir alertas de riesgo, evaluarlas y asignar medidas de protección antes de que ocurra una agresión. Hasta el momento,
no hay información pública que confirme si Roxana Guzmán llegó a solicitar ingresar a ese mecanismo, ni si existía algún reporte previo de amenazas documentadas en su contra por el trabajo que hacía en Pulso Informativo del Sureste. Es una pregunta que este canal va a seguir de cerca, porque si en algún momento se confirma que hubo una alerta temprana que no se atendió a tiempo, el peso completo de esta historia cambia otra vez. Y no es una preocupación abstracta. El caso de Francisco Alejandro Leiva Aguilar, el periodista asesinado en Oaxaca a finales de julio, es justo el ejemplo de por qué esta pregunta importa tanto. Según RSF, él había denunciado formalmente amenazas de muerte un año antes de que lo mataran. Si el mecanismo de protección conocía ese riesgo, y aún así no logró evitar el desenlace, la pregunta que queda flotando sobre todos estos casos, incluido el de Roxana Guzmán, es la misma. ¿Qué tan efectivo es un sistema de alertas si las alertas tempranas no logran traducirse en protección real a tiempo? Pensemos un momento en lo que implica este caso para alguien que vive en un municipio como Nanchital o Ixhuatlán del Sureste, lejos de las conferencias matutinas y de los titulares nacionales. Ahí, la policía municipal no es un concepto abstracto. Es la patrulla que pasa por la calle, el número al que se marca cuando algo no cuadra, la cara conocida en la esquina de la tienda. Cuando parte de esa misma estructura termina señalada en el expediente de un homicidio contra una periodista, la desconfianza no se queda encerrada en un solo caso. Se filtra hacia los municipios vecinos, hacia toda una región que ya carga con años de violencia relacionada con el control territorial en el sur de Veracruz. La gente empieza a preguntarse ¿a quién puede confiarle una denuncia? Y muchas veces, la respuesta termina siendo a nadie de por aquí. Ese fenómeno tiene un nombre entre quienes estudian la violencia contra la prensa en México: captura institucional local. El crimen organizado rara vez sustituye por completo a las autoridades locales. Le basta con insertarse dentro de ellas, usando a un porcentaje de sus elementos como puente logístico, mientras el resto de la corporación sigue operando con normalidad aparente. Para la ciudadanía, el efecto es el mismo. Ya no sabe distinguir, en el momento en que más lo necesita, si la patrulla que llega a atender un reporte responde a la ley o a otra cadena de mando distinta. Ese es el peso real de este caso, y conviene decirlo con todas sus letras. No es solamente la historia de un secuestro y un homicidio. Aunque Roxana Guzmán es el centro de todo esto, y su nombre no debería perderse entre alias y cifras. Es también la historia de lo que pasa cuando parte de la institución que debía responder termina, según lo que ya confirmó el propio gobierno federal, del otro lado del expediente. 8 detenidos, 4 con placa, un grupo criminal con nombre propio, Grupo Sombra, todavía en investigación, un juez que ya ordenó prisión preventiva oficiosa para los 8, y una promesa pública, hecha desde Palacio Nacional, de que esto no se va a quedar a medias. Lo que falta ver en las próximas semanas es si esa promesa se sostiene hasta una sentencia firme, o si, como ha pasado antes en otros casos del país, se queda detenida en la fase de la prisión preventiva sin que el expediente avance más allá. La historia reciente del periodismo en el sureste mexicano enseña que la calma después de una detención puede ser temporal, y que el verdadero riesgo aparece meses después, cuando la atención pública ya se movió a otra noticia. Por eso, este caso no se cierra con este video. Los 8 detenidos tendrán que enfrentar un proceso judicial completo, con audiencias, pruebas y, eventualmente, una sentencia que todavía está lejos de dictarse. Y mientras eso avanza, la pregunta sobre si hubo una alerta de riesgo ignorada, sobre el tamaño real del Grupo Sombra y sobre si existen más servidores públicos involucrados que aún no han sido identificados, sigue completamente abierta.
Ese es exactamente el tipo de seguimiento que muy pocos canales hacen, porque exige volver sobre una noticia semanas o meses después, cuando ya dejó de ser tendencia. Este canal va a mantener este caso en la mira. Si quieres estar aquí cuando salga la siguiente actualización, ya sabes qué botón apretar antes de que sigas viendo el próximo video. Déjanos en los comentarios. ¿Cuántas veces has visto un caso como este, con policías señalados en un crimen grave, y nunca volviste a saber en qué terminó? Esa es exactamente la razón por la que este canal existe, para no dejar que estas historias se apaguen antes de tiempo, aunque tome semanas o meses volver sobre ellas. Nos vemos en el próximo video.